Bueno, Sagitario, ustedes son la otra parte de la historia. Si tú eres ascendente en Sagitario, Sagitario, vamos a colocar por aquí, Sagitario, que se aplica para lunas en Sagitario también, que si tienes estelium en Sagitario también. Luna llena, una luna llena que te ubica en la casa 7 si eres de ascendente o sol Sagitario. Pues Sagitario, llegó el momento de las cuentas claras y el chocolate espeso, dicen por ahí. Llegó el momento de hablar con el otro, llegó el momento de mirar al otro de frente, llegó el momento de decir sus cuantas verdades al otro. Claro, cuando la luna se llena en Géminis en la casa 7 para Sagitario, es el momento de decir, estás en tu poder, estás siendo tu esencia. Fíjate cómo el sol está en tu signo, está iluminando la casa 1, está proyectando todo eso que hay en ti y las cosas que debes recibir o se generan en un feedback con la otra persona. Esta palabra de feedback, Sagitario, ascendente en Sagitario, empieza a utilizarla mucho a partir de este 4 de diciembre. Está siendo recíproco, realmente me siento lleno, me siento comprendido, me siento como un par con lo que tengo al frente en la casa 7. Realmente estoy haciendo esta sociedad, realmente estoy en esta relación, realmente estoy estudiando esta carrera. Lo que estoy haciendo hoy yo, Sol en Sagitario, grado 13, llena mis expectativas de la casa 7 del otro, es recíproco a esta relación, esto va para algún lado, esto tiene algún fundamento, me estoy diciendo todas las verdades o me estoy contando una historia a medias. ¿Cuál es esa comunicación y esa interpretación que tiene Sagitario acerca del otro? Ahí es donde debes trabajar con esta luna llena de este 4 de diciembre y tal parece, ¿no? Tal parece que si miramos a Júpiter y a Mercurio, que están en una muy buena relación, estos dos planetas, que son los que complementan la luna llena, Júpiter por ser el regente de Sagitario donde está el Sol y Mercurio por ser el regente de Géminis donde está la luna. Si vemos esta relación de espacio, también habla que hay la capacidad y que hay el recurso y que se cuenta con el combustible y se cuenta con las emociones para poder relacionarme muy bien. ¿Por qué me siento entonces vacío? Sagitario. Júpiter está en la casa 8 y hay cierta incomodidad. Cuando Júpiter está en la casa 8, está abriéndole paso, está mostrando cosas que por lo general no queremos ver. Quizás lo peor que puedes hacer, Sagitario, con esta luna llena es usurpar relaciones o espacios donde no cabes. Sagitario, es momento de mirar de frente y una luna llena en Géminis te está diciendo, proyecta esas verdades, proyecta esas palabras, proyecta esa forma de sentir, proyecta todo lo que hay en ti en la balanza que pide la casa 7, en el justo propósito de que todo esté fluyendo para que no se altere el equilibrio o el principio de equidad. Una casa 7 o una luna llena en Géminis en la casa 7 nos llama a cuentas. Sagitario, revisar esos puntos, si está siendo recíproco, si es de igual a igual, si la interpretación que se está dando a través de las relaciones, bien sea comerciales, personales o sociales, están siendo coherentes con lo tuyo. Y si miramos la parte de cuadratura que ofrece el Sol junto con los nodos, igual esta luna llena, se da en un eje de casa 1, 4, 7 y 10. ¿Qué significa este cuadrado entre las casas 1, 4, 7 y 10 para ascendente en Sagitario o soles en Sagitario? Revisar también los puntos de crecimiento y de hogar. ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi piso? Tal parece que esta luna llena te está diciendo, hey, ponte a pensar si verdaderamente las relaciones que tenemos comerciales, familiares, personales, están nutriendo el propósito álmico que es la casa 4 y trabajar en mi propio hogar, en mi propio piso, o estoy en piso ajeno. A veces podemos estar en piso ajeno, Sagitario. Es decir, estás solo tú en una relación, pero no hay un complemento, no hay un otro al frente. No es malo, no es bueno. Es una luna llena este 4 de diciembre que te invita a revisar Mercurio, a pensar, Mercurio, a analizar, Géminis, a comprender, hola, esto sí funciona, esto sí va para algún lado, o debo hacer algunos ajustes. ¿Sí? Debo repasar, debo mirar, sí, sí podemos ser familia, sí podemos ser pareja, sí podemos
ser hermanos, ¿sí? Recuerden que es una luna llena que se da en Géminis, que también tiene que ver con Mercurio, la hermandad, los socios, las relaciones, casa 7. Esto sí funciona, esto sí es par, esto sí es parejo, esto sí va a tener una relación nutritiva a futuro o debemos reevaluar, repasar, ¿no? Analizar Géminis más a fondo para llegar a algo más justo, que es lo que pide una luna llena en la casa 7, sobre todo en Sagitario, ¿no? Con una mira a que las cosas se estén haciendo bien. Creo que ahí es donde más se deben colocar este foco. Piensa Sagitario en las distintas relaciones, cómo tú, Sol en casa 1, te estás relacionando con el mundo y sobre todo a quién tienes al frente, casa 7. No siempre tiene que ser pareja. Puede haber un Sagitario que esté solo. Entonces, al frente, ¿quién está al frente? Está al frente mi mamá, está al frente mi papá, está al frente mi hermana, está al frente mi hermano, está al frente mi pareja, un socio. Eso que tienes al frente, ahí es donde necesitas hacer un análisis muy geminiano, un proceso muy, muy demente y mirar hasta dónde estoy viendo la polaridad Géminis de todo está perfecto y no pasa nada, o hasta dónde, por el contrario, me hace falta reconocer en el otro cosas que yo no he visto en mí o viceversa. Un trabajo muy psicológico con ese Mercurio en Escorpio en la casa 12 haciendo trígono a Júpiter en Cáncer desde la 8. Creo que ahí es donde más van a encontrar esa sustancia, ¿no? Los Sagitario. A ver, ¿quiénes son de signo Sagitario? Ascendentes, soles, luna. Aprovecho para leerlos por acá. Dice Meneses, Sagitario en casa 10 y Lilith, queriendo decir de todo a mi jefe menos bonito. Pues mira, buscar las palabras adecuadas para hacerlo, ¿no? No está malo, pero sí buscar las palabras. Buen día, maestro holístico. Llegué tarde a la repartición, pero a tiempo para el sol. Un abrazo. Importante analizar, construir. Muy bien. Bueno, Sol, dice por aquí Paola Páez. Sol en Escorpio. Bien. Sagitario. Qué fuerte, ¿no? Estos temas de relaciones. Es como darle sentido a la relación. ¿Qué tipo de relación tengo yo en TikTok? Un abrazo para TikTok también. Por aquí están. Soy Sol Sagitario, ascendentes. Saludos. Bueno, por ahí están las líneas en este caso para Sagitario. Recordarles que este este jueves 4 de diciembre es la luna llena en el eje Géminis-Sagitario. Si tú eres de signo Sagitario, ascendente en Sagitario, luna en Sagitario, pues aprovecha para vincularte con la meditación y la membresía que ya tenemos. Y vamos a hacer una meditación este jueves 4, el día de luna llena. Vamos a estar haciendo una meditación guiada en la noche. ¿Cómo puedes participar de esta meditación que vamos a estar haciendo este jueves 4 de diciembre en la noche online en vivo? Aquí donde estoy compartiendo pantalla, ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en las distintas redes sociales, ustedes van a encontrar la página de la escuela. Es esta que estoy compartiendo, la página de la escuela. A ver si me la voy a colocar por aquí. Y ahí ustedes pueden, en este caso, aquí ustedes pueden, permítanme, les comparto, pueden adquirir su membresía y a través de esta membresía podemos tener, a través de esta membresía, ustedes pueden adquirir su pase para este jueves. Este es más un aviso parroquial. Entonces, este jueves, aquí ver la comparto, si aquí se ve eso. Aquí estoy compartiendo en pantalla el link de la escuela y es así. Ustedes la pueden ver acá. Yo creo que ahí ya sale. Membresías y consultas, colocan ahí están los links. El link de la escuela lo encuentran en las distintas redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y aquí les va a aparecer consultas y membresías. Aquí abajo están las membresías y ustedes pueden hacerse miembros. Y al participar en la membresía, pueden participar este jueves en la membresía del jueves 4 de diciembre. Meditación Merkaba que vamos a estar haciendo acerca de esta luna llena en el eje Géminis-Sagitario. Entonces, para ustedes que son de signo Sagitario, les viene muy bien.